Bienvenidos a una nueva exploración detallada. Hoy tenemos entre manos una inmersión en unas fuentes que son, francamente, el antídoto perfecto para la época en la que vivimos. Hola, sí, unas fuentes que de verdad vienen a poner orden en medio de tanto ruido. Exacto. Vamos a analizar un documento central que funciona un poco como un relato, pero que en realidad esconde un marco filosófico sumamente práctico. Se titula Nasruddin y el hexágono del corazón. Que el título ya te atrapa, ¿no? Totalmente. Y la misión de hoy es clara. Queremos extraer de esta historia una herramienta sorprendentemente estructurada para evaluar nuestra salud en múltiples dimensiones. Digamos que es un mapa para evitar ese agotamiento mental, emocional y físico que hoy por hoy parece ser la norma para todo el mundo. Nos termina abrumando, que es lo que suele pasar. Claro, esa fatiga por exceso de herramientas. Tal cual. Entonces, para arrancar, quiero establecer la escena porque el relato comienza de una forma sumamente visual y peculiar. Tenemos a Santi, el personaje principal que llega una mañana a su lugar de siempre. Es debajo de un árbol un poco torcido junto a un pozo. Ajá. Y allí encuentra una figura clásica de la sabiduría, que es Nasruddin. Está agachado dibujando en la tierra con un palo. Una imagen súper clásica. Sí, pero fíjate que Nasruddin no está solo. Está rodeado de un grupo de animalitos que le prestan una atención casi hipnótica al dibujo. Hay una hormiga, un búho, una mariposa, una tortuga, un perro, un delfín metido en un cubo con agua y un dragón hecho de papel. Una audiencia bastante peculiar. Bastante. Y Nasruddin está trazando un hexágono con una estrella adentro. Bien, vamos a desempacar esto. Porque Santi se acerca, mira el dibujo en la tierra y le pregunta, ¿qué es? Claro, la curiosidad lógica. Y la respuesta de Nasruddin cambia por completo el enfoque de todo. Le dice que es el mapa del corazón, pero aclara, y esto es clave, no del corazón físico que bombea sangre, sino del corazón que bombea vida. ¡Wow! Es una imagen de apertura bellísima y que está profundamente cargada de significado. Sí, Lo que estamos presenciando aquí es un fenómeno muy común en la literatura clásica, cómo las metáforas antiguas a menudo esconden mapas psicológicos que son increíblemente precisos. totalmente de acuerdo. O sea, a lo largo de la historia, estos cuentos que involucran a maestros, aprendices y animales simbólicos funcionan como vehículos excelentes para transmitir conocimientos muy complejos sobre la psique humana, y lo hacen sin que suenen como un manual clínico. Te evitan el lenguaje técnico. Exacto. Al especificar que es el mapa del corazón que bombea vida, la fuente nos avisa de inmediato que no estamos hablando de anatomía, sino de nuestro sistema operativo interno. El software, digamos. Eso es. Es un instrumento para navegar la existencia. Y esta idea de geometría sagrada dibujada en la simple tierra nos invita a mirar hacia adentro con la misma atención absoluta que esos animalitos le están prestando a los trazos. Claro, y para que quienes nos escuchan puedan entender cómo funciona este sistema operativo, tenemos que visualizar esa misma geometría. A ver, dibújanos la imagen mental. Bueno, Nasruddin le pide a Santi que observe bien. Lo que hay en la Tierra es un hexágono, una figura de 6 lados, y adentro contiene lo que popularmente conocemos como una estrella de David, es decir, 2 triángulos que se cruzan. Ajá. Y el relato describe esto de una manera funcional muy interesante. Un triángulo apunta hacia arriba y representa todo lo que viene del cielo, la inspiración, el acto de recibir. El input, podríamos decir. Exacto. Y el otro triángulo apunta hacia abajo, representando lo que viene de la tierra, la experiencia concreta, el acto de dar. Es justo ahí, en la intersección constante entre recibir y dar, donde se forma el hexágono. Ujú. Lo fascinante de esto es cómo esa intersección geométrica revela una estructura más profunda. A ver. Al cruzar esos 2 grandes triángulos, inevitablemente se forman 6 triángulos más pequeños dentro de la figura principal. Y el relato agrupa estos 6 espacios en 3 parejas. Ok, 3 pares de triángulos. Exacto. Y aquí es donde interviene el búho de la historia, que camina alrededor del dibujo con una actitud muy solemne, y describe estas 3 parejas como si fueran 3 relojes de arena. Ah, qué buena metáfora. ¿Verdad? Si pensamos en la forma física de un reloj de arena, tiene una parte superior ancha por donde entra la arena, que es el input. Tiene un cuello estrecho en el centro que actúa como el pivote o el momento presente. El ahora. Sí, el ahora. Y una parte inferior por donde sale la arena, que es el output.
La metáfora del búho es brillante. Dice que es como la tierra misma, que recibe la luz del sol en la parte superior y a través de su propio proceso entrega frutos en la parte inferior. Tiene mucho sentido. Todo en la vida humana, según este mapa, funciona con este flujo constante de entrada y salida. Y el texto no los deja simplemente como relojes abstractos. Nasarudín les da nombres muy específicos. Ajá. Los llama el reloj de la sabiduría, el reloj de la belleza y el reloj de la bondad. Y va un paso más allá, asociando cada uno con un principio rector que Santi, el aprendiz, reconoce de inmediato por sus clases de historia. Aquí es donde la mente hace clic. Total. Nasrudín asocia la sabiduría con la igualdad, la belleza con la libertad y la bondad con la fraternidad. Claro, al escuchar igualdad, libertad y fraternidad, es imposible no pensar automáticamente en la Revolución Francesa. Obviamente. De hecho, Santi lo menciona en la historia. Pero me pregunto, ¿está el relato intentando darnos una lección de política aquí? Esa es una confusión muy común. Y la fuente hace una aclaración que es absolutamente fundamental para no perder el rumbo. Menos mal. Sí. Nasrudín le responde a Santi que esos 3 principios no son un invento político, ni pertenecen a ninguna revolución histórica en particular. Afirma textualmente que son la geometría del alma humana. La geometría del alma humana. ¡Qué frase! Fuerte, ¿no? Lo que plantea el relato es que estos principios siempre estuvieron ahí, operando en nuestro interior muchísimo antes de que alguien decidiera escribirlos en una constitución o en una pancarta. Claro, son previos a todo eso. Exactamente. Buscar la verdad y la igualdad, cultivar la libertad y el amor por la belleza y practicar la fraternidad a través del servicio son necesidades estructurales de nuestra conciencia. O sea, ¿son parte de cómo venimos cableados? Tal cual, si observamos cómo solemos vivir hoy, fragmentando nuestra existencia en docenas de tareas estresantes y aplicaciones de productividad, este modelo ofrece un marco mental increíblemente limpio. Simplifica mucho las cosas. Te dice que cualquier aspecto de la vida se puede categorizar en una de estas 3 grandes áreas. O estamos nutriendo el reloj de la sabiduría, o el de la belleza, o el de la bondad. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque Santi hace la pregunta que cualquiera de nosotros haría. ¿Qué pasa si se rompen? Exacto. ¿Y si la arena deja de fluir? ¿Qué pasa si uno de esos relojes de arena se atasca o se rompe por completo? Y la respuesta es durísima. Muy visual, sí. Nasrudín dice que cuando un reloj se atrofia, aparece lo que él llama un dragón deformado. Y justo en ese momento, el dragón de papel que está en el suelo brilla con una luz roja suave, como una especie de, no sé, de alarma de tablero de auto. Una luz de advertencia. Eso. Entremos en los detalles, porque el texto es muy preciso sobre las consecuencias. Si pensamos en el primer reloj, el de la sabiduría, el relato dice que cuando se estanca, nace la ignorancia. Pero supongo que no se refiere a simplemente sacar una mala nota en un examen, ¿verdad? Para nada. Y es crucial detenernos en la definición que ofrece Nasrudín, porque desafía por completo lo que solemos entender por ignorancia. A ver. No se trata de una falta de datos o de no haber leído suficientes libros. El texto la define como un cierre activo ante la realidad. ¿Un cierre activo? Sí, es el acto voluntario de preferir la comodidad de las creencias que ya poseemos en lugar de buscar genuinamente la verdad, incluso cuando esa verdad incomoda. Prefiero no saber y quedarme tranquilo. Exacto. Es un estancamiento voluntario, como encerrarse en una burbuja donde solo entra la información que confirma lo que uno ya piensa. Ese es el primer dragón deformado. Wow. Detengámonos ahí un segundo porque eso es fuerte. Un cierre activo ante la realidad describe perfectamente mucho de lo que vemos en el mundo moderno con los algoritmos y las cámaras de eco. Totalmente. Ahora, pasemos al segundo reloj. Nasrudín explica que si el reloj de la belleza se atrofia, quizá porque nadie enseñó el valor de disfrutar genuinamente, o porque se creyó que el disfrute era algo frívolo. ¿Qué pasa mucho? Pasa muchísimo. Entonces nace la incapacidad de amar. La imagen que usa la fuente es un poco desgarradora. Describe esta figura estancada como alguien que se pasa toda la vida gritando una sola frase. Ámame, ámame, ámame. ¡Qué fuerte! Sí,
¿Cómo se traduce esto en nuestro comportamiento diario? Pues se traduce en esa búsqueda constante y agotadora de validación externa. Los likes, la aprobación. Todo eso. Cuando el reloj interno de la belleza, que tiene que ver con la libertad de apreciar y cultivar lo que nutre el alma, deja de fluir, la persona se vacía. Y al estar vacía, la única forma de interactuar con el mundo es exigiendo que los demás llenen ese vacío. Es una demanda constante. Es una demanda constante de afecto, atención o reconocimiento porque se ha perdido la capacidad de generar ese aprecio desde adentro hacia afuera. El input de belleza genuina se bloqueó, por lo tanto, no hay output de amor real, solo exigencia. Es una trampa terrible, realmente. Sí lo es. Y finalmente llegamos al tercer reloj, el de la bondad. El relato dice que si este se atrofia, generalmente porque se asume que el mundo es una competencia despiadada donde sobreviven los que toman y no los que dan. Esa visión tan cínica de la vida. Ajá. Si se atrofia, nacen tres figuras muy tristes. Nacen el explotador, que opera bajo la lógica exclusiva de dame, el acumulador, que vive pensando te quito para tener yo, y el improductivo, que exige diciendo no produzco nada, pero dame igual. Lo fascinante de esta parte es que provoca una reacción en uno de los animales presentes. La tortuga hace una confesión súper honesta, ¿no? Así es. La anécdota de la tortuga es uno de los momentos más reveladores y aplicables de todo el relato. ¿Sí? Ella confiesa que en algún momento de su vida fue una acumuladora. Cuenta que se escondió dentro de su caparazón y se quedó ahí tanto tiempo guardando cosas y protegiéndose que eventualmente olvidó por qué había entrado en primer lugar. ¿Se olvidó del mundo exterior? Exacto. Y si lo pensamos, es una metáfora perfecta del aislamiento moderno. Vivimos en una cultura de la hiperproductividad y la sobreprotección, donde acumular recursos, dinero o incluso barreras emocionales se vuelve el único objetivo. Caparazones y más caparazones. Se acumula tanto caparazón que se pierde el propósito de la vida misma. Pero lo hermoso de la fuente es que no se queda en el diagnóstico pesimista. Hay una salida. Sí, Nasruddin introduce inmediatamente el principio de la esperanza. Le dice a la tortuga que el simple hecho de que esté allí afuera, conversando con ellos y reconociendo su estancamiento, significa que la arena de sus relojes ha vuelto a caer. El estancamiento nunca es una condena permanente. Y fíjate que es la hormiga quien refuerza esa idea de esperanza usando un concepto matemático. La hormiga toma la palabra y compara los triángulos del hexágono con el triángulo de Pascal. Para ser honesto, cuando leí eso tuve que hacer memoria de mis clases de matemáticas, porque no es una referencia común cuando se habla de crecimiento emocional. Es una analogía brillante, ¿eh? Pero sí, requiere un poco de contexto. Ayúdanos con eso. Para visualizando de manera sencilla, imaginemos el triángulo de Pascal como una pirámide numérica. Empieza con un solo número en la cima y cada capa inferior se construye sumando lo que hay justo encima, haciéndose más ancha y compleja a medida que baja. Ok, como una cascada que se va abriendo. Exactamente. Lo que la hormiga está explicando es que el crecimiento del corazón funciona igual, es exponencial. Ah, claro. Si en el reloj de la bondad alguien empieza con un acto diminuto, como simplemente ofrecer un vaso de agua o escuchar a un amigo, ese acto actúa como la cima de la pirámide. El punto de inicio. Sí, se ramifica, afecta a la otra persona, esa persona afecta a su entorno y de repente la capacidad de dar se ha multiplicado. El estancamiento se rompe con un gesto minúsculo, porque el corazón, al igual que esa pirámide matemática, tiene la capacidad de crecer infinitamente hacia abajo y hacia los lados. Me encanta esa imagen de que un acto mínimo desencadena todo el flujo. Pero claro, esto nos lleva a la pregunta práctica. Si alguien que nos escucha piensa, de acuerdo, tengo estos relojes adentro, pero ¿cómo sé en qué nivel de funcionamiento estoy? Esa es la clave. Nasruddin no deja a Santi con la duda y le revela que este mapa geométrico cubre todo nuestro ser. De hecho, los 6 animalitos que están observando el dibujo representan 6 dimensiones de nuestra salud. Y me parece súper interesante que no es simplemente una lista clínica. Exactamente. La fuente utiliza a los animales para representar facetas interconectadas, sin que suene a un manual médico. Veamos cómo se agrupan. A ver. Por un lado está el perro, que encarna el cuerpo físico, el movimiento y lo que llamamos kinesiología. Y junto a él, la mariposa, que simboliza el mundo interior, las emociones fluctuantes.
Claro, muy propio de la mariposa. Luego tenemos al búho representando la mente racional y la capacidad de discernir, emparejado con el delfín que nos habla de la vida en manada, las relaciones, la familia y la comunidad. Perro, mariposa, búho, delfín. ¿Y los últimos dos? Y en un nivel más sutil está el dragón, que encarna nuestra energía vital. En muchas culturas orientales esto se entendería como el chi o el prana. En términos simples, es esa batería interna, ese impulso vital que nos hace levantarnos por la mañana. Esa chispa. Esa chispa. Finalmente, la tortuga representa lo trascendente, esa conexión con el misterio o el propósito que le da sentido a todas las demás dimensiones. El gran mensaje de Nasruddin es que la salud real no es solo que no nos duela nada físicamente, sino mantener un flujo constante y libre en todas estas 6 dimensiones a la vez. Es un enfoque verdaderamente holístico. Muy completo. Y para evaluar ese flujo constante, Nasruddin escribe en la Tierra, justo en el centro del hexágono, lo que el texto llama la primera pregunta mínima para la salud multidimensional. Es una sola interrogante. Escuchen esto. ¿Cuál de mis 3 relojes, sabiduría, belleza o bondad, está girando menos en este momento? ¡Qué belleza de pregunta! Es fascinante cómo toda la complejidad de esas 6 dimensiones, de las emociones, el cuerpo, las relaciones y la energía, se destila en una pregunta tan breve y directa. Si conectamos esto con la perspectiva más amplia de cómo solemos manejar el bienestar en la actualidad, nos damos cuenta de que esta pregunta lo cambia todo. ¿En qué sentido? Vivimos en una cultura completamente obsesionada con diagnosticar el síntoma superficial. Ante cualquier malestar solemos preguntar, ¿qué me duele exactamente? O, ¿qué pastilla o técnica rápida elimina esta molestia temporal? Apagar el incendio rápido. La persona se está preguntando en el fondo, ¿en qué área fundamental de mi humanidad dejé de crecer? Dejé de crecer. Wow. Identificar el reloj lento es lo que verdaderamente revela qué área necesita atención y qué dragón interno ha empezado a despertar. Para hacer esto súper aterrizado a la realidad de quienes nos escuchan, sería genial ver cómo se manifiestan estos bloqueos en el día a día. Si intentamos aplicar esto como un diagnóstico rápido, ¿qué síntomas presenta una persona en la vida real cuando sus relojes se empiezan a detener? El texto es muy claro al respecto, ofreciendo ejemplos prácticos. Empecemos por la sabiduría. ¿Ok? Si ese reloj gira lento, la señal más clara es un profundo aburrimiento por aprender. Se empiezan a evitar activamente los temas o las conversaciones que desafían nuestras creencias actuales. Esa gente que siempre dice lo mismo. Sí, aparece una repetición constante de las mismas anécdotas o ideas, y se instala esa sensación silenciosa y arrogante de que ya se sabe lo suficiente sobre el mundo. Se pierde la curiosidad. Es un síntoma clarísimo. Por otro lado, si observamos el reloj de la belleza, los síntomas son distintos pero muy notorios. Los días simplemente se sienten grises, pesados, todo se hace por pura obligación o deber. La vida en piloto automático. Exacto. Hay una desconexión tan grande que si a la persona se le pregunta qué le gusta hacer realmente, no sabe qué responder. Se vive esperando que el entorno provea motivación, llenando el día de exigencias en lugar de aprecio y disfrute genuino. ¿Y qué pasa con el reloj de la bondad? Me imagino que tiene mucho que ver con el resentimiento, ¿no? Totalmente. Cuando el reloj de la bondad está lento, la señal principal es esa sensación amarga y constante de que siempre se está dando y nunca se recibe nada a cambio. El modo víctima. El modo víctima, o se desarrolla una ceguera total ante las necesidades reales de los que están cerca. Cuesta horrores contribuir sin esperar un aplauso o una recompensa inmediata. Y como mencionábamos con la tortuga, se empieza a acumular de todo: objetos materiales innecesarios, favores que los demás nos deben e incluso rencores viejos. Es como si estuviéramos guardando piedras en los bolsillos. Tal cual. Ahora bien, el remedio que ofrece el texto para estos estancamientos es sorprendentemente directo. Dice que hay que activar el input específico de ese reloj. Es decir, si el problema es la sabiduría, hay que buscar activamente una verdad que rete nuestras ideas preconcebidas. Ajá. Si es la belleza, hay que cultivar de manera intencional algo que nos nutra, por más pequeño que sea, como escuchar una pieza de música con atención plena. Y si es la bondad, basta con acercarse a alguien y preguntarle genuinamente, ¿qué necesitas?
El relato asegura que al hacer esto de corazón, el universo hace el resto. ¡Qué maravilla! Pero aquí me surge una duda, y de hecho es algo que Santi también plantea. Entonces, ¿qué significa todo esto en realidad si nos damos cuenta de que llevamos años viviendo con uno de estos dragones? O sea, ¿cómo se corrige el rumbo sin caer en la culpa y terminar destruyéndonos a nosotros mismos en el proceso? Esa es quizá la lección psicológica más profunda de toda la fuente. Nasruddin mira a Santi con mucha ternura ante esa duda y le advierte sobre una trampa letal: la autocorrección a través del castigo. El látigo mental. El látigo. Cuando alguien descubre que ha estado estancado y empieza a castigarse internamente con pensamientos del tipo «soy un desastre», «siempre arruino las cosas» o «nunca voy a poder cambiar». ¿Qué nos pasa a todos? ¡A todos! Bueno, ese mismo castigo se convierte en un monstruo nuevo. El texto lo llama el dragón de la flagelación. El dragón de la flagelación. Es importantísimo entender esto. Un reloj que se azota a sí mismo tampoco gira. ¡Wow! Claro. El movimiento se congela bajo el peso de la culpa. El resentimiento hacia uno mismo no produce ninguna transformación, solo genera más estancamiento. Entonces, ¿cómo lo corregimos? La verdadera autocorrección no proviene nunca del látigo o del juicio severo, sino del ajuste paciente. Pensemos en un reloj mecánico de pared que se ha trazado. Nadie agarra un martillo y lo rompe por estar mal. Simplemente se calibra, se ajusta con suavidad para que vuelva a dar la hora. Y para lograr ese ajuste preciso y sin culpa, Nasruddin saca una segunda hoja en el relato y nos regala la segunda pregunta mínima. Esta es verdaderamente la herramienta de acción definitiva que nos podemos llevar hoy de esta exploración. A ver, cuéntanos. La pregunta es la siguiente. ¿Qué reloj ajusto hoy? ¿Con qué gesto concreto? ¿Y desde qué principio? ¿Verdad, libertad o fraternidad? ¡Qué estructura tan fantástica! Es una instrucción de 3 partes que parece diseñada quirúrgicamente para desarmar todas las excusas que el ego suele inventar. Vale la pena desglosar por qué cada una de estas 3 partes es vital para evitar el autoengaño. La primera parte, ¿qué reloj ajustó hoy?, obliga a nombrar el desequilibrio con total honestidad. Activa el discernimiento de la mente para salir de la niebla de la ansiedad generalizada y apuntar a un objetivo claro. Le pones nombre al problema. Exacto. La segunda parte, ¿con qué gesto concreto?, es pura sabiduría práctica. Evita que la solución se quede flotando en el mundo de las buenas intenciones o en resoluciones abstractas de año nuevo que nunca se cumplen. Mañana cambio mi vida por completo. Típica frase. Típica. Un gesto diminuto, pero ejecutado en la realidad, vale infinitamente más que grandes promesas. Aquí es donde el texto hace un guiño a la kinesiología, recordándonos que el cuerpo aprende a través de los actos físicos. A través de hacer. Sí, para que la mente cambie, el cuerpo primero tiene que realizar el movimiento. El cambio tiene que encarnarse. Me parece brillante la tercera parte. ¿Desde qué principio? Porque actúa como un ancla moral. Significa que, si buscamos ajustar el reloj de la sabiduría, debemos hacerlo impulsados por la verdad, no desde la vergüenza de sentirnos ignorantes. Claro, el motor cambia. Si ajustamos la belleza, el motor debe ser la libertad de disfrutar, no el deber u obligación de tener un pasatiempo solo porque deberíamos relajarnos. Me obligo a pintar mandalas, no. Jaja, exacto. Y si ajustamos la bondad, se hace desde la genuina fraternidad, y no por el remordimiento de sentir que hemos sido egoístas. Es un enfoque que logra ser increíblemente compasivo y al mismo tiempo sumamente riguroso. Nos exige acción, pero desde el lugar correcto. Y esto nos lleva a la integración de todo este sistema fenomenal. Hacia el final, el relato establece una conexión muy rápida, pero poderosa, entre los relojes y lo que denomina portales. Los portales, sí. Explica que el reloj de la sabiduría está ligado a los portales de la mente y los sueños. Si ese reloj no gira, nuestros sueños y pensamientos se vuelven puro ruido caótico. El reloj de la belleza se conecta con las emociones y la energía vital. Si está quieto, la energía de la persona se estanca por completo. ¿Te apagas? Te apagas. Y el reloj de la bondad abre los portales de las relaciones humanas y de lo sagrado. Si este reloj se detiene, la consecuencia directa es una profunda y dolorosa sensación de soledad, por más rodeada de gente que esté la persona. Al escuchar cómo se integran las emociones, la mente y las relaciones, es natural preguntarse dónde queda el caparazón que nos contiene. Santi hace esta misma pregunta. ¿Y el cuerpo físico?
¿En cuál de los relojes encaja nuestro cuerpo dentro de este mapa geométrico? Esto plantea una pregunta crucial, porque en nuestra sociedad moderna tenemos la profunda tendencia a separar la mente, el espíritu y el cuerpo como si fueran máquinas distintas. ¿Totalmente segmentado? La respuesta que da Nasruddin es rotunda y brillante. El cuerpo no pertenece a un solo reloj, está inmerso en los tres simultáneamente. Es el punto de encuentro absoluto de todo el hexágono. Qué bonito concepto. Funciona de la siguiente manera. La sabiduría nos dicta cómo debemos cuidar el cuerpo entendiendo racionalmente sus límites, su nutrición y sus necesidades. La belleza nos recuerda constantemente que nuestro cuerpo merece ser cuidado, habitado y celebrado con alegría. Y la bondad nos asegura que, al cuidar de nuestra propia salud física, estamos garantizando nuestra capacidad y energía para cuidar a todos aquellos que dependen de nosotros. Todo se conecta. Un cuerpo sano y en paz es, en esencia, el hexágono entero vibrando en estado de equilibrio. Es una visión realmente completa y hermosa. Para sellar esta imagen en la mente de Santi, la pequeña hormiga del cuento hace un último aporte. Dibuja en la Tierra el mismo hexágono, pero esta vez lo traza adentro de la silueta de un cuerpo humano, asegurándose de que la estrella quede con el corazón justo en el centro. ¡Qué gran imagen visual! Alrededor de ese cuerpo dibuja los portales, y alrededor de los portales, el mundo entero. Todo interconectado. Todo girando en sintonía. Es una manera magistral de visualizar cómo nuestro estado interno no se queda adentro, sino que irradia y afecta literalmente a todo nuestro entorno. Es un efecto dominó, finalmente. El relato comienza a concluir cuando el sol empieza a bajar. Santi pregunta si hay alguna manera de llevarse el dibujo, y Nasruddin le contesta que inevitablemente la lluvia y el viento lo borrarán del suelo. Pero le asegura que ese mapa ya está grabado en su interior desde el día en que nació. La única diferencia es que ahora conoce su nombre. Ya no puede dejar de verlo. Exacto. Finalmente, Nasruddin se marcha montado en su burro, sentado mirando hacia la cola del animal, como es su peculiar costumbre, y se pierde en el horizonte. Santi se queda a solas, junto al árbol, con la mano apoyada en el pecho. Y el texto cierra diciendo que, en ese silencio, logra sentir 3 pulsos distintos latiendo simultáneamente dentro de un solo corazón. Un pulso que busca la verdad, otro que cultiva la belleza, y un tercero que da sin pedir absolutamente nada a cambio. Es un cierre narrativo espectacular que consolida perfectamente todo lo que hemos explorado. El inmenso valor que esta inmersión nos deja a quienes nos escuchan es básicamente una brújula de bolsillo para transitar la vida diaria. Una brújula muy práctica. Sí, para cualquier mente curiosa que esté buscando claridad mental sin querer sumergirse en enciclopedias de psicología. Recordar la existencia de estos 3 relojes, sabiduría, belleza, bondad, y aplicar las 2 preguntas mínimas ofrece un método de diagnóstico personal que es al mismo tiempo empático y altamente efectivo. Nos saca del estancamiento sin recurrir al castigo. Es la forma ideal de organizarnos internamente. Nos permite entender en segundos si nuestro cansancio crónico viene de no estar aprendiendo cosas nuevas, de haber olvidado cómo disfrutar de la vida, o de estar en un desequilibrio total entre lo que le exigimos al mundo y lo que le entregamos. Exactamente. Y para concluir nuestra exploración de hoy, quisiera dejar flotando una idea que lleva este brillante material un paso más allá. A lo largo de todo el relato, hemos analizado cómo este hexágono funciona como un mapa infalible para la psique de un solo individuo. Ajá. Pero, ¿qué sucedería si aplicáramos este mismo modelo de diagnóstico a nivel macro? Pensemos por un instante. ¿Cómo se vería una sociedad entera o incluso una época histórica completa en la que, por ejemplo, el reloj de la belleza dejó de girar a nivel colectivo y absolutamente todo se volvió utilitario, gris y transaccional? Suena familiar. ¿O qué pasa con el tejido social cuando una cultura entera atrofia su reloj de la sabiduría, eligiendo el cierre activo ante la realidad y premiando la ignorancia como si fuera un mérito? Es una perspectiva súper interesante. Es una invitación para que no nos limitemos a observar el latido de nuestro propio pecho, sino que empecemos a leer los movimientos del mundo entero a través de la lente de estos 3 relojes giratorios. Qué gran experimento mental para dejarnos pensando. Sin lugar a dudas, es una perspectiva que cambia por completo la manera en que entendemos nuestra salud, nuestra comunidad
y nuestra forma de estar en el mundo. Hasta la próxima inmersión.